Para los que nos están viendo en esta grabación y que van a ver en diferido, hoy vamos a estar hablando sobre la caída de los ángeles o los ángeles caídos. Y dentro de este punto queremos abordar este tema que tiene que ver con la actividad de los ángeles caídos. Muy bien. Lo primero que aparece aquí que compartimos con ustedes fue el engaño y la destrucción de justamente esta parte de estos ángeles. Y justamente dice aquí que Satanás y sus ángeles buscan engañar a la humanidad apartándola de Dios. Desde un inicio fue así. Es decir, desde el momento en que Satanás estaba en el huerto del Edén, lo que hizo fue precisamente engañar, mentir y querer destruir. Porque le dijo, no, ¿cómo que les ha dicho eso Dios? No, por el contrario. Si ustedes llegaras a comer, vas a tener todo este tipo de conocimiento, de sabiduría. Y por eso la mujer comió. Engaño. Ahora bien, en 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo significa esto que cegó el entendimiento? ¿Cómo es cegar? Dígame, mi hermana Miriam. No tener claridad en este caso para una vida espiritual o no tener claridad en la creencia de Dios. Pero fíjese la segunda partecita. El Dios de este siglo cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Pues a través del engaño. Es decir, una persona incrédula, además de eso, le cega el entendimiento. ¿Cómo es eso? Quiero es que lo podamos... Como si tuvieran algo que cubre sus ojos, un velo, ¿no? Una venda. Un velo. Que le impide ver. Es decir, usted agarra a una persona que no cree y usted trata de explicarle y qué es lo que pasa en esa persona. No entiende. No entiende. Es decir, por mucho que usted le ponga como un cuento de niño o una explicación de niño, ¿cómo? Manzanitas y peritas, no entiende. Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a la luz de la palabra de Dios, toda esa claridad de revelación desde el tabernáculo, de todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, y que la nación de Israel en principio no entendieran, porque eso tiene que ver primero con la nación de Israel, con toda una revelación que les había sido dada, no entendieron. Isaías 53. Dígame, cualquiera de nosotros que en este momento ya somos salvados por la gracia del Señor, leemos Isaías 53. Sí entendemos, aunque no sepamos mucho de la Biblia, que no hemos estudiado. Usted lee capítulo 53 de Isaías y no se da cuenta que realmente esa profecía tenía que ver con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué la nación de Israel no lo entendió? Estaban velados. Es decir, es como que no logro distinguir, mi entendimiento no me da, mi juicio, mi razonamiento, mi comprensión, eso es muy, muy difícil. Entonces, fijémonos lo siguiente, esa es una partecita interesante, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Claro, cuando usted tiene un velo, ¿usted cómo hace para ver la luz? Es muy difícil, porque la luz tiene que ver con sabiduría, con revelación, con claridad. La nación de Israel no entendía. Y hay algo, mis hermanos, que nosotros, por ejemplo, cuando anunciamos el Evangelio y logramos darnos cuenta de personas que tienen un comportamiento que con mucha claridad se les explica la palabra y a esa persona le cuesta entender. Por eso es una lucha
entre la parte satánica, y por eso es que cuando usted está predicando la palabra, el cuerpo, la iglesia, es necesario que haga oración, porque es como una batalla, es decir, usted está anunciando la verdad, pero al mismo tiempo, esa verdad que es luz, por otro lado, Satanás que está haciendo. Pero como nosotros no vemos eso, porque es una guerra, porque son seres espirituales, la parte de los ángeles caídos, igual como los ángeles que no están caídos, esa parte es una lucha. Y esa lucha, como decía una político, es una batalla espiritual. Y cuando usted escucha eso de batalla espiritual, le pasa a las personas, cristianas y no cristianas. Pero en relación al evangelio, mucho más actúa Satanás porque no quiere que esa luz del evangelio le resplandezca. Hijos de padres creyentes, familiares de creyentes. ¿Cuántas veces le trata usted de explicar y es como que tienen un velo? No captan. No captan. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Pero dice aquí lo siguiente. Fíjese cómo actúan esta parte satánica. Primera de Pedro 5:8 dice, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este es un tema que justamente por eso es que nosotros vemos que personas que cuando se inclinan hacia ciertas prácticas, ya sea espiritista, de brujería, de cosas raras, ¿qué es lo que hace Satanás con este tipo de personas? Lo que dice aquí, mis hermanos. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién devora? A este tipo de personas. A este tipo de personas que justamente están teniendo prácticas que van desviadas completamente. ¿A quién ataca? A parientes de creyentes. Hemos conocido casos, por ejemplo, donde el esposo no es salvo, la esposa es salva. ¿A quién usted cree que ataca Satanás? Al que no es salvo. ¿Y por qué? Porque precisamente él sabe que esa persona tiene una promesa, tiene una bendición una vez que esta persona ha creído en el Señor. ¿Se fija? Los hijos de los creyentes están atacados. Y por eso nosotros, le voy a decir algo con toda responsabilidad. Tenemos que decírselo a nuestros hijos, a nuestra familia, que por el hecho de que ya hay luz en la casa, por el hecho de que ya un miembro de esta familia se convirtió al Señor, el resto está siendo merodeado con mucho más fuerza, precisamente por Satanás como león rugiente, buscando a quien devorar dentro de ese miembro de familia. Esto es tremendo, mis hermanos. Oscuridad con oscuridad, ¿usted cree que se nota allí la luz? No se nota, porque más bien le produce encandilamiento. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces nosotros muchas veces como creyentes tenemos que decirle a nuestra familia, mira, sobre ti hay mucho más expectación. Voy a ponerles un ejemplo. Una familia, para que podamos entender esto, una familia tiene una posición contraria a un adversario. ¿A quién busca ese adversario? ¿A un desconocido o a ese que está teniendo como opositor? ¿Sí se entiende? Los veo muy calladitos. Vamos a ubicarnos para que lo podamos. Imagínese que usted tiene un enemigo. Ese enemigo va a buscar a un desconocido o va a tratar de atacar a los miembros de tu familia. Entonces, ¿sí? Sí, ya entendí la idea, ¿no? Ok. Va a ir por donde sabe que nos puede pegar, no va a ir directamente con nosotros, sabe que estamos a lo mejor Protegido. fuertes, protegidos, pero va a llegarnos por los puntos débiles, donde sabe que nos puede tumbar, de la familia
Los que usted dice que no están cerca o buscando a Dios. No tienen esa protección. Entonces, el enemigo precisamente va a ir sobre esos que están fuera de la protección que ya nosotros tenemos, pero que nos quiere atacar. Pero esos son presas fáciles. Es como, le voy a poner el ejemplo de lo que es la selva, ¿verdad? Si hay un león que quiere atacar, ¿a quién ataca? Dentro de los que están cerquita de una manada juntito, o el que se va quedando solito por fuera. ¿A quién ataca? Exactamente, dentro de esa figura nos pasa a nosotros. Dentro de nuestra familia, los que se van alejando, esos están menos protegidos. Entonces a eso los va a atacar. Y por eso nosotros tenemos que decírselo. Porque muchas veces, ¿por qué dice, me pasó esto y le pasó a fulano y le pasó al hijo, a la hija, al tío, al primo? Claro, porque el enemigo está atacando a esos miembros que no tienen esa protección divina, que nosotros como hijos de Dios la tenemos, mis hermanos. Por eso dice aquí este versículo. Dice, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora bien, dice, ¿cuál es la otra actividad que hace? Luchar contra el pueblo de Dios. Los demonios, mis hermanos, ya aprendimos la palabra, ¿quiénes son los demonios, verdad? Se explicó en la clase pasada. ¿Quiénes son los demonios? Los ángeles caídos. Los ángeles caídos, ok. Los demonios atacan a los creyentes, pero no pueden vencer a aquellos que están firmemente en Cristo. Por eso dice Efesios capítulo 6, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es la armadura de Dios? Hay una figura que el apóstol Pablo justamente hace en referencia de esa armadura desde el yelmo, ¿verdad? ¿Qué es el yelmo? Es la parte del casco que te pones en la cabeza para protegerse. Y ahí es donde justamente viene la duda, viene la parte de las emociones, viene toda una cantidad de cosas que muchas veces nosotros como creyentes no le prestamos atención. Y precisamente esa armadura, ¿cómo te la da? ¿Cómo te la fortalece? Por las convicciones, por la fe que tú puedas tener. Pero muchas veces nosotros nos quedamos nada más con la palabra fe. Y fe es buenísimo, que es lo que realmente yo no he visto, pero le creo a Dios. Pero eso no es suficiente, mis hermanos. Usted, si no se protege esos pensamientos, esas dudas que nosotros tenemos, porque las tenemos, obviamente, ¿qué es lo que viene? Por ahí introduce Satanás su veneno, su dardo para atacarnos. Una cosa que, por ejemplo, nosotros en la mañana estábamos conversando y que estábamos haciendo referencia a todo lo que está pasando. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, fue exactamente lo que le pasó a Job. ¿Sí se recuerdan del libro de Job? Todo lo que aparece allí. ¿Job acaso tuvo duda? Sí tuvo duda, mi hermana. Sí tuvo duda. Llegó un momento a quejarse. Llegó a quejarse. Y era un hombre tan de fe que fue justamente dentro de ese diálogo que no sé cómo pasó, pero que lo revela la palabra de Dios, que se le acerca a Satanás al mismo Dios eterno y le dice, no, pero es que él es porque está cercado. Quítale toda la cerca, quítale toda la protección, a ver si se comporta de lo mismo. Y dentro del proceso, porque Satanás así lo hizo, no lo dice el libro de Job en su diálogo cuando comienza el libro, claro que lo dice. Entonces, ¿qué llegó a pasar en esos momentos, mis hermanos? La duda, el pensar, todo esto es parte de nuestra naturaleza. Pero lo importante fue al final de la vida de Job, ¿qué fue lo que hizo? Recapacitó. Entonces no tengamos problemas con los pensamientos cuando tienes dudas,
Porque entonces, ¿sabe qué es lo que va a querer hacer Satanás dentro de tu vida y dentro de mi vida? A que tú dudes de que eres salvo, de que tú dudes de que tú eres un hijo de Dios, de que tú dudes de que tú eres un hombre de servicio y que buscas así honrarle y glorificarle. ¿Por qué? Porque en el momento en que te haces sentir como que no vales, que eres una basura, que no sirves, ¿qué crees que hace él? Empieza a ganar el territorio. Por eso el apóstol llegó un momento de su vida, el apóstol Pablo, que esa palabra para mí ha sido siempre de mucho significado y de ayuda. Él dijo, miserable de mí, el apóstol Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. ¿Y cuántas veces a nosotros, mis hermanos, en nuestra vida, a lo largo de los caminos del Señor, nos hemos encontrado haciendo cosas que no hemos querido hacer? Pero nuestra naturaleza miserable de pecado nos lleva a ese terreno. ¿Y cómo nos sentimos nosotros? Basura, que no servimos para nada, hasta que llega un momento, una palabra, un versículo, escuchamos algo y nos vamos de rodilla a postrarnos delante del Señor. Señor, perdóname. Perdóname. Y volvemos otra vez, mis hermanos. Pero ese es el trabajo de Satanás. Eso es lo que dice este versículo. Porque él es el gran acusador. Tú no sirves, tú no vales. Mira todo lo que Dios ha hecho con tu vida. Y mira cómo te comportas. Pero bendito Dios por estas porciones de su palabra que nos ayudan a comprender, mis hermanos, en un momento determinado, cuál es la obra, cuál es la lucha dentro de este mundo satánico de estos ángeles. Pero bueno, sigamos adelante. Pero aquí hay una parte muy interesante, mis hermanos, que es el punto 5. Dice, destino final de Satanás y los ángeles caídos. ¿Qué es lo que va a pasar? Juicio y condenación para ellos. Por eso dice Mateo 25, 41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, que cuando nosotros nos detenemos a analizar bien este versículo, yo quisiera ver si usted descubre algo más aquí y que nos lo pueda comentar. ¿Qué más descubre en este versículo? Porque acordémonos que esta es una parte profética de Mateo capítulo 25, pero muy reveladora. Pero aquí hay algo dentro de este versículo. Vamos a ver. Mis hermanos, algo maravilloso. Que el infierno no fue preparado para los humanos. El infierno, lo voy a repetir, no fue preparado para los humanos. Los ángeles fueron creados primero que la raza humana. Y el infierno fue preparado para Satanás y todos esos demonios caídos que pecaron contra Dios y que se rebelaron contra él. Dando a entender que esa creación humana, Dios quería lo máximo para el hombre. Y por eso, cuando forma al hombre y lo coloca allí en el huerto del Edén, ¿en dónde lo coloca, mis hermanos? En un paraíso, en una condición de maravilla, en una condición de privilegio. Y entonces descubre que el hombre está solo y extrae de la costilla y le da un acompañante, una compañera, una mujer, ahí en el Edén, de bendición,
de privilegio. Pero ¿qué terminó pasando? Satanás no quería ir solo a ese lugar de perdición, porque él sabe que no hay vuelta atrás. Por eso engaña a la mujer, para que el pecado se introdujera y que justamente se abriera una condición hacia justamente de el hombre, de la raza humana. ¿Y qué es lo primero que vemos, hermanos, después que sale de allí del huerto del Edén? ¿Qué es lo primero que aparece? Aparece un hermano matando a su propio hermano. ¿Qué? Eso no nos pone a nosotros en un lugar para poder entender de que ese lugar de perdición no fue diseñado para la raza humana, era para los ángeles caídos. Porque siempre Dios quiso justamente bendecir al hombre como una creación especial. Y cuando el hombre peca, justamente por eso, en el mismo Edén, le da aquella profecía acerca de su Hijo Jesucristo. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y entonces, ¿qué es lo que se pone de manifiesto? Ahí empieza a aparecer una revelación de todo lo que Dios iba a hacer como plan y propósito acerca de la obra redentora, más allá de la nación de Israel, que tenía que ver con Cristo. Y por eso, mis hermanos, empezamos a hablar y vamos a seguir hablando hasta el final del año, ¿verdad? Sobre lo que tiene que ver con el tabernáculo, porque era la revelación de lo que Dios estaba enseñándole a su pueblo, pero que apuntaba todo hacia la iglesia. Y esto estaba aquí reflejado en estos versículos, mis hermanos. Pero dice algo más interesante, fijémonos bien. Dice aquí que hay una parte muy así interesante. Y dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego, en el lago de fuego y azufre, que arde con fuego y azufre. Y luego aparece aquí, mis hermanos, que esto es la esperanza que nosotros tenemos. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué maravilla es este versículo. Y por eso el apóstol Pablo, justamente para aquellos que estaban teniendo dudas, conflicto, por eso es que la epístola a los Colosenses es algo maravilloso, mis hermanos. Muestra, exalta todo lo que tenía que ver con la obra de Cristo y toda la revelación. Por eso dice la Escritura que fuimos escogidos en Él antes, oiga esta palabra, antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿encaja con lo que venimos hablando con respecto a esto? Por supuesto que sí. Por eso le decía, el infierno no fue creado para los humanos, fue creado para justamente Satanás y todos sus ángeles. ¿Cómo no, mi hermano? Que venía para acá, me encontré una peregrinación, una visitaxia, traía una Santa Muerte y a varias motos, con varios ídolos con la muerte también. Y precisamente me hice esa pregunta, esta de la gente que no cree en Jesús o que adora la muerte, pensando en que la muerte ha sido vencida, ¿verdad? ¿A dónde va a ir? Y me pasaba por eso, ¿no? ¿Al infierno? Pues no, porque él lo acaba de decir, que es creado para que los ángeles vayan ahí. Y ahorita que estás mencionando esto, bueno, entonces, ¿a dónde van a ir los que no creen en Jesús o los que no aceptan a Jesús? Y me acordé de Lázaro y el rico, cuando le dice este lugar de tormento. Entonces podemos deducir o decir que hay dos lugares, uno para los ángeles y otro para la gente que no cree en Jesús. Fíjese que no, mi hermano. Es decir, el infierno que no fue preparado para los humanos, desafortunadamente,
por el mismo hecho de que han sido engañados por Satanás y no han creído en Cristo, van a estar con los mismos demonios. Es decir, ahí es donde justamente, y qué bueno que tocaste ese punto, porque allí cuando hablas de el Hades, ahí es donde la Iglesia Católica muchas veces se basa para hablar de un fulano purgatorio que no existe. Es decir, el hombre que muere en sus delitos y pecados va a un lugar de perdición. Pero una vez que aparezca todo el juicio completo, que eso lo vamos a ir viendo a la luz del libro de Apocalipsis, todos van a ser lanzados al lago de fuego, juntamente también con los demonios, aunque no había sido creado para ellos. Pero le creyeron a él, en lugar de creerle a Dios. A pesar de que Dios les dio toda la manifestación, toda la revelación, porque justamente, mis hermanos, hoy cuando hablemos sobre el altar de bronce, era un lugar justamente de juicio, pero también de misericordia. Entonces, Dios es paciente con el hombre. Dios es paciente a tal punto que hoy día, como usted ve toda la sociedad, cómo se desborona, dice la palabra de Dios, que al presente lo único que lo detiene es el Espíritu de Dios, porque todavía la iglesia permanece en la tierra. Pero la maldad se ha ido incrementando a unos niveles tales. Ahorita veníamos en el Uber y Susi me acaba de decir, ¿y viste el tatuaje que tenía? Un diablo, tenía un diablo, una figura satánica. Y eso es nada. Hay cultos, hay sacrificios de seres vivos, hay negociaciones de niña con niño. Hay momentos en este momento en los Estados Unidos y en otros países del mundo, la parte que tiene que ver con la sexualidad, lo que se está enseñando en las escuelas. Es tremendo, mis hermanos. Ahora, yo busqué una investigación de cuáles eran los 100 libros que una persona debería de leer a lo largo de la historia. ¿Y sabes cuál fue el gran ausente? La Biblia. Cuando ha sido un libro que ha perdurado por los siglos de los siglos, hasta el día de hoy, a pesar de que Satanás lo ha querido destruir. Pero esa ceguera, mis hermanos, es justamente lo que nosotros estamos entendiendo y por eso lo estamos estudiando. Porque muchas veces nosotros nos preguntábamos, ¿y por qué estudiar los ángeles? Pero sí, es que tienen una manifestación completa dentro de nuestra vida, aunque nosotros no lo veamos. Mis hermanos, esto no se resuelve con explicaciones ni con palabras. El mundo espiritual es con oración y ayuno, nada más. Es orar con una intensidad como usted no tiene idea. Y a veces en ese caminar hay algunas cosas que aparecen que usted ni se lo imagina. Yo llegué a la siguiente conclusión. Satanás, oiga lo que le voy a decir, y esto queda grabado por si tú me estás escuchando. Satanás tiene poder para enfermar y tiene poder para sanar. Lo creas o no lo creas. Pero le voy a decir algo. El verdadero Hijo de Dios, que tiene circunstancias alrededor, que como lo decíamos, Satanás empieza a atacar. Bueno, ese ataque se resuelve a base de oración y ayuno. ¿Para qué? Para que pueda librar a ese que en lugar de refugiarse de este otro lado, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a atraer a su vida circunstancias que realmente van en contra de esa verdad que en su casa empieza a escuchar. Por eso dice la palabra de Dios que el rebelde, y tenemos que decírselo a nuestros hijos, el rebelde justamente es llevado, es como que se le quita la protección. ¿Para qué? Para que sea entregado justamente en manos de toda esa mentira, de toda esa falsedad. Y así pasó.
y pasó a lo largo de la historia de la nación de Israel. ¿Por qué usted cree, por ejemplo, no me estoy saliendo del tema, van entrelazados? ¿Por qué la nación de Israel tuvo que llegar hasta Babilonia? ¿Por qué tuvo que llegar a otros imperios donde lo que había era paganismo? Para que pudieran valorar y para que pudieran entender la diferencia entre una y otra. Con dolor. Y por eso es que cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento y el apóstol Pablo empieza a predicar el evangelio y llega a aquel lugar de Grecia, imagínense el nivel de ignorancia. Habían judíos, habían griegos, ¿y qué era lo que precisamente el apóstol Pablo llegó a encontrar allí? Una inscripción que decía, al Dios no conocido. Y justamente en el Areópago, en el lugar donde se reunían todos los filósofos, tanto estoicos como epicúreos, ¿qué era lo que hacían? Discutían verdades y filosofía hasta que llegaron a entender la verdad de Dios. Entonces, mi hermana, te respondo, oración y ayuno. Y decirle a la persona, esto es, a tu hija, no a los otros, porque la que tiene la bendición y la protección es tu familia. Sí, mi hermano. Nada más comentar algunas cosas que creo que se deben de puntualizar, que hay que saber. Dice en el libro de Daniel, y creo que lo hemos estado comentando, que Daniel dispuso su corazón a orar y a ayunar por una respuesta que él quería de lo que está hablando ahorita mi hermano Henry, ¿no? De la cautividad en Babilonia. Y vino el mensaje, la respuesta de parte de Dios, dice ahí que vino desde el primer momento en el que él dispuso su corazón. La respuesta tardó 21 días. ¿Por qué? Porque estos espíritus de maldad se oponen y el príncipe de Persia se le opuso a Gabriel, que era el que traía el mensaje. Y él le comenta a Daniel y dice, pero vino uno de los más poderosos de Dios, que es Miguel, y él me ayudó y lo dejé ahí peleando con él para venir a darte mensaje. Ahorita regreso para seguir peleando, ¿no? Una cosa que nos debe de quedar bien clara es, esta batalla ya fue ganada. Amén. La única arma que tiene el enemigo en contra de nosotros es la mentira. Y si es la mentira, entonces no va a pasar. En el momento en el que nos digan que nos van a destruir o que van a destruir a alguien de nuestra familia, no va a pasar. La palabra de Dios, aunque tu familia no esté en el evangelio, la palabra de Dios dice que si tú has creído serás salvo tú Y tu casa. y toda tu casa. Amén. ¿Cuál es nuestra arma? La verdad. Exactamente. Las armas de nuestra milicia son varias. Tenemos la verdad, tenemos la fe, tenemos esperanza y creemos en esperanza contra esperanza. Aunque las circunstancias nos digan otra cosa, nosotros tenemos que creer. Lo único que tenemos que hacer pues es avanzar, seguir ahí metiéndonos en la palabra de Dios, buscando discernir, pidiéndole discernimiento a Dios, para que podamos utilizar esas armas que pertenecen a nuestra milicia y a través de ellas vencer, como dice nuestro hermano Henry, con ayuno y oración. Amén. Sabiendo que ya fue ganada esta batalla. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no, dicen por ahí, lo repite mucho mi esposa, ¿no? Fui hallado de los que no me buscaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay esa batalla en los cielos y los ángeles están peleando esa batalla y dicen, mira, ahí está el que Dios escogió, ahí está Juan Carlos. Vayan por él. Vienen los enemigos de Dios y no lo permiten. De repente empiezan a ganar los ángeles de Dios y alguien viene y te habla palabra. Y ahí está tu poder de decisión, ¿no? En el momento en el que tú decides creer en la palabra de Dios, sucede algo maravilloso donde los ángeles recobran más fuerza y entonces la lucha es más álgida en contra de los enemigos, los empiezan a alejar. El simple hecho de hablar palabra de Dios aleja a los demonios. Amén. Amén. Esas son nuestras armas y eso quiero que bien en claro, no debemos de temer, siempre hay el temor, ¿no? Pero no debemos de temer, hay que creerle a Dios. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Esa es la verdad. Ya están vencidos. Sí, mi hermano. Yo nada más para confirmar, por ejemplo, puede haber una persona que en su familia haya existido esa
ese tipo de prácticas, pero a él llega una palabra y él acepta y él conoce al Señor y es salvo. En ese momento, aunque los antepasados hayan hecho esas prácticas, rompe esa maldición, ¿no? En ese Así es. momento. Así es, mi hermano, así Y es. entonces lo que quiero aquí decir es ahí, como usted dice, ayuno y oración para que el Señor nos dé dirección, porque muchas veces no precisamente llegarle a una persona con la palabra, ¿no? A veces yo lo he visto, el testimonio de uno, bueno, el Señor nos usa, habla más para impactar la vida de esa persona. Dios se vale de muchos recursos, mis hermanos, para que a una persona le pueda llegar la verdad. Han habido incluso personas prácticamente que se han dedicado a la parte diabólica, pero también cuando Dios ha querido tocar esa vida, esa persona es salva y esa persona es liberada. Como nos los narran los mismos hechos de los evangelios, como endemoniados fueron liberados. ¿Se recuerdan aquel endemoniado que tenía como una legión? Imagínense, una legión de demonios y el Señor le liberó. Pero llega el momento en donde Dios decide el por qué Él es soberano. Él sabe cuándo, a quién, de qué manera. Porque una persona que está poseída por Satanás es una lucha. Está ahí siendo presa porque Él mismo abrió las puertas para que eso se diera. Pero Dios tiene misericordia aún de esas personas. Y eso es lo que estamos aprendiendo y es lo que nos ha dicho nuestro hermano Juan Carlos. La verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dios, su palabra. Esa es la verdad. Y con esa verdad es liberado, es libre la persona. Entonces, no tengamos ese temor de que si dentro de la familia pudo haber, ¿no? Hoy en día mi madre, después de eso, mi madre se convirtió al evangelio cuando tenía 30 años de edad, 31 años de edad. No tenía 32 porque mi hermana menor estaba recién nacida. 32 años. Y desde ese momento fue liberada completamente. Y esa es la bendición que nosotros tenemos que tener. Entonces, sí, mi hermana. Sí, yo quería dar alguna cita Mm. referente a lo que comentábamos ahorita. Sí es cierto, el maligno tiene poder y sabemos que el mundo está bajo su dominio, pero dice la escritura ahí en segunda de Tesalonicenses 2, 10, dice que tienen 10 hasta el 12, dice que tienen un poder engañoso, ¿no? Y ciertamente a lo mejor el enemigo puede sanar y puede hacer cosas, pero dice la escritura que la paga del pecado es muerte y Satanás siempre lo que dé se lo va a cobrar, ¿no? Sin embargo, lo que Jesucristo nos da es gratuitamente, ¿no? Y tenemos que tener esa confianza en Dios. Respecto a lo que decía nuestra hermana, ¿no? Hay un versículo ahí, primera carta de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, es decir, hablando de Jesucristo, dice, y el maligno no le toca. Esa es nuestra confianza en Dios. A veces esta serie de cosas pudieran producir temor en nosotros, pero yo siempre he dicho, no tienen poder sobre mi vida, porque mi vida le pertenece a Cristo, y si Él en algún momento permitiera que se acercaran a mí, yo sé que Él guarda mi vida, ¿no? No tienen poder sobre nosotros, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios y lavados con la sangre del Cordero. Esa debe de ser nuestra certeza y nuestra confianza, ¿no? Y una promesa más sobre nuestra descendencia, lo que decía el hermano Henry. Dice en Éxodo, a mí me encanta esa palabra, creo que es Éxodo 20, cuando al final de los mandamientos, dice que Él hace misericordia, no, el 30, Deuteronomio 30, donde habla la bendición y la maldición. Dice, Él hace misericordia a millares, a los que aman y guardan sus mandamientos. Y esto viene sobre nuestra descendencia, pero no me recuerdo, recuérdenme el primer versículo antes que ese, donde dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Todos los que estamos aquí la mayoría tenemos hijos.
Pero esto aplica sobre nuestra descendencia. Ya no es, ellos no van a pagar por los pecados de los padres, ni los padres por los de los hijos, porque puede decir uno, es que yo anduve en estas prácticas, tengo miedo que recaiga sobre mis hijos. No, Dios hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Quiénes aman sus mandamientos? Nosotros. ¿Quiénes estamos buscando guardarlos? Somos nosotros. Entonces, por ende, viene esa bendición a nuestra descendencia, donde Dios guarda aún a nuestros hijos, aunque ellos, como decíamos ahorita, no le busquen, no le llamen. Ese versículo que decía mi esposa es Romanos 10:20, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, hablando Dios de Jacob, ¿no? Que en algún momento él no estaba convencido del Dios de Abraham, de Isaac, pero sin embargo en algún momento que él se encuentra ahí en Peniel, él clama a Dios en busca de ayuda cuando salió huyendo de su hermano. Y más adelante, no sé si lo confundí, Betel o Peniel, porque más adelante tiene otro encuentro con Dios donde pelea con el ángel y ahí él ya tiene una convicción de que ese Dios de Jacob, Dios de sus padres, ahora era el Dios suyo, ¿no? Y eso mismo creemos sobre nuestros hijos. Espero que me hayas explicado. No, por supuesto que sí, mis hermanos. Eso enriquece todo el tema. Bueno, yo creo que nos queda todavía otra clase, pero bueno, de eso se trata, mis hermanos, que podamos poner ejemplos, vivencias, experiencias, porque eso es lo que al final vamos registrando dentro de nuestra alma. Y me quedo con esta palabra y se las comparto. El enemigo no nos puede tocar. Tenemos una protección. Y les digo la verdad, en un momento determinado de mi vida, que estaba atravesando situaciones difíciles, yo sentía como que dentro de la casa sentía presencias. ¿Y sabe lo que yo hacía? Las reprendía en el nombre de Cristo. De que no me podían tocar. Y esas cosas uno las puede evidenciar, sentir, y ahí es donde nosotros tenemos que manifestarnos de esa confianza. No me puedes tocar. No me puedes tocar. Y me venía el ejemplo de Job. Siempre ese libro de Job a mí me ayudó. Porque el ejemplo lo tenía. Tuvo que darle permiso a Dios para tocarle. Entonces nosotros tenemos una protección.